Hola, ¿qué tal amigos de la Sociedad de Bates Azteca? Nos encontramos de nueva cuenta en otra emisión más de Hablando de Mentes, justamente con el tema que ya hemos traído en estas cápsulas especiales sobre los diferentes tipos de personalidad del eneagrama, esta teoría de la psicología que ha sido bastante interesante analizar y de la cual nuestro compañero experto Coqui nos ha involucrado cada vez más y precisamente nos acompaña como cada ocasión. Coqui, ¿cómo estás, Coqui? Muy bien, con toda la motivación para hablar del eneagrama, como Claro, siempre. como siempre, como lo pueden ver en sus redes sociales, al final las diremos, pero siempre él nos está dando nuevas perspectivas y diferentes análisis del enneagrama. Y justamente hoy vamos a hablar, como bien lo ven en el título, sobre el eneatipo número 4. Ya llevamos 4 emisiones, 4 cápsulas de estos personalidades. Los invitamos a que vean las otras 3, que también son bastante interesantes y hacemos un barrido por estas personalidades. Y Coqui, ¿qué te parece si empezamos por un barrido general de esta personalidad número 4 para ir comenzando a platicar un poquito de los puntos positivos, los puntos negativos, los puntos curiosos de estas personalidades? Ok, bueno, la personalidad 4 es conocida, pues como casi todas las personalidades, tiene más de un nombre, Claro. pero uno es el individualista, también puede ser el hipersensible o el artista. Entonces, todas estas cuestiones nos hablan de una persona que vive como todas sus emociones intensamente, especialmente la tristeza. Justo está Mm, en el centro de la emoción para el eneagrama. Y te digo, solamente para términos de explicación, yo siempre digo que son como los emos del eneagrama, los únicos y diferentes, sí. pero genuinamente sí son personas que pues se caracterizan como por su extravagancia o su rareza, suelen ser introvertidos, tienen a veces ideas bastante peculiares, y bueno, su punto ciego es la envidia, y en este sentido la viven de una manera bastante profunda porque lo que normalmente suelen envidiar es como la felicidad de los demás porque parece no comprender por qué algunas personas pueden ser tan fácilmente felices, disfrutar de la vida y demás, mientras que ellos viven como en un constante melodrama o conflicto. Sin embargo, esto también les ayuda como a ser bastante creativos. Ah, y de hecho, es un personaje bastante integrado, entonces yo diría que es muy sano, pero Ujú. me gusta mucho esta serie de la que te comentaba de Anne with E. Ok, sí. La niña, pues su protagonista me parece una personalidad 4 pero bastante integrada, entonces creo que es un buen ejemplo, porque a pesar de que podemos como negativizar a veces las personalidades, creo que este personaje es simplemente increíble, o sea, tiene muchas cualidades, protege bastante contra las injusticias, Claro. creo que efectivamente tiene una vena artística muy fuerte, podría escribir poemas a diestra y siniestra, y tiene una personalidad también bastante fuerte, ¿no? A pesar de que a veces las personas a su alrededor no la comprenden, en realidad creo que ella quiere lo mejor para todos. Exactamente, sí, de hecho, esta personal se me hizo un poquito, a lo mejor más curiosa, yo como persona que a lo mejor no está muy profundizada en el tema, ¿verdad? Sin demeritar a las otras, por supuesto, pero este se me hizo muy curioso porque es una personalidad que yo vi, tiene una dualidad muy interesante entre lo melancólico o lo triste, si quieren verlo, como con un sentimiento de libertad bastante interesante. Porque, no sé, me da la impresión de que estas personalidades tienden a ver como la diferencia que ellos tienen con los demás como un don, como precisamente ese sentimiento de ser único y diferente, pero a la vez de alguna manera como una cierta maldición, si quieren poner algún nombre, en algún sentido, porque como que se perciben como una parte fuera del montón, pero precisamente al ser una forma diferente del montón tienden a tener ciertas circunstancias no muy buenas con la interacción con las demás personas. Entonces se me hace una dualidad muy interesante y que de hecho en algún momento vi que hay una forma de relacionar, o algunas personas que se dedican un poquito al enneagrama, ya tú me desmentirás, Coqui, Uh -huh. para que no caigan falsedades, pero algunas personas que trabajan el enneagrama a veces tienden a poner un animal simbólico o un conjunto de animales simbólicos Sí, dependiendo del punto de personalidad me agrada la verdad. y se me hace muy curioso que hay una persona que pone como en estado insano o desintegrado
a los tipo 4 precisamente por esta melancolía y por esta como dualidad, como a los perros de raza Bassenhound, que si no los ubican bien, son esos perros de orejas largas que por lo general las traen arrastrando por el piso y que por lo general tienen una mirada medio tristona. Y algunos también los asimilan o los simbolizan como la hiena, que suelen estar también como en un estado como alejado de los demás y solo aparecen como de vez en Sí. cuando. Y Lobos los, esteparios también. exactamente, sí, como esos animales depredadores como tipo carroñeros, más o menos como así lo simbolizan. Y me pareció muy curioso esta dualidad de pasar de esos animales que a lo mejor se visualizan a un estado sano que muchos lo pintan como a lo mejor como los caballos, como estos animales como un poquito majestuosos y medio Eh, imponentes. Mariposas también Ajá, me gustan mucho. sí, porque justo representan como la libertad y como la creatividad, armonía y gracia que tienen estas De hecho, personalidades número 4. casi podría apostar. Me pasó una vez algo bastante curioso que estaba explicando el eneagrama en una clase y un tipo que se había identificado como demasiado con el eneatipo 4 me dijo que se había, eh, ¿cómo se había puesto en Instagram? Es que, como oruga, Ok. oruga de alta mar. Entonces, justo siempre va a haber una dualidad, ¿no? Entonces sí pueden ser animales bastante nostálgicos, pero por Ujú. otro lado, pues la mariposa ya como que salió de esa etapa y se ve, como dices, bastante majestuosa, bonita, sus colores pueden ser bastante exóticos y demás. Y aparte yo me atrevería a decir que personas que se tatúan como específicamente una mariposa y demás, porque tiene como demasiada carga en ese sentido simbólica, Ujú. podrían ser personalidades 4. De hecho, también eso ya es como demasiado atrevimiento de mi parte, pero creo que las personas que se tatúan como demasiado, Ok. o en la cara o en el cuello y demás, creo que, aunque obviamente puede tener muchos simbolismos o demás, es una manera también de diferenciarse del resto. No digo que sea algo positivo o negativo, de hecho, la Claro. verdad, me puede gustar bastante como ese estilo, pero el punto es que sí es como un rasgo bastante típico de las personalidades 4. Sí, justamente se me hace como un punto muy interesante porque estas personalidades, curiosamente, tienen como una autoimagen del yo como una persona muy distinto a los demás y curiosamente su deseo de sentirse especial con respecto al resto de los demás, no sé, le da un aspecto de autenticidad que yo sí he visto, los tipo 4 a lo mejor sí tienen algunos inconvenientes a lo mejor de su autopercepción, cómo se ven ellos en cuanto a cariño por sí mismos, pero realmente son personas que yo he visto que son demasiado auténticas. O sea, realmente si tú quieres ver a una persona que es, yo creo que un poquito la contraparte de lo que vimos en la emisión pasada del tipo 3, en este Sí, sí hay una autenticidad muy fuerte, en donde realmente, que a veces, obviamente en la parte insana, lo llevan a un aspecto bastante negativo, que vamos a hablar de ello, pero sí son personas muy auténticas que realmente traen como sí un valor agregado, al menos con la imagen de los demás, si quieren verlo así. sí, la verdad es que coincido totalmente. Siempre digo que el eneagrama tiene juegos de opuestos. Claro. Y un juego de opuesto entre 3 y 4 es que todo lo que parece ocultar el 3 o manipular en Ujú. cuestión de imagen, el 4 lo muestra como sinceramente. Y efectivamente, o sea, un camino para la integración del 4 es no fingir su autenticidad, sino de verdad conectar con eso que le hace especial y mostrarlo al mundo, ¿no? Puede ser desde Ujú. el aspecto artístico, pero ojo, no quiere decir que todas las personalidades 4 sean artistas, pero Claro. sí tienen como esta fibra emocional que es muy, pues, ¿cómo decirlo?, fundamental en el mundo del arte. Como sin emociones, pues el mundo del arte no existe. Exactamente. Y de hecho, o sea, eso es como la parte bastante de sus virtudes, que obviamente tienen muchas otras más, como por ejemplo, que son de esas personas que se aceptan, que, bueno, más bien, aceptan que les cuestionen, por ejemplo, y también cuestionar a los demás, aprende a valorar ciertas cosas de lo cotidiano, o sea, un poquito la rutina, que aunque no le guste, pues a lo mejor sí lo acepta a diferencia de muchas otras personas, y que también
sí tiene un ánimo muy bueno y puede a lo mejor soportar un poquito sentimientos como de dolor. Ajá, entonces tiende un poquito como a depender menos de la opinión de los demás y de compararse y a lo mejor de quitarse valor y como que él mismo se da su valor a partir de ser auténtico. Creo que se me hace una virtud muy muy padre que a comparación a lo mejor de los otros tipos de personalidades, siento que es una práctica muy muy fuerte, sobre todo con esta dualidad que ya hemos hablado y que realmente se me hacen personas un poquito difíciles de llegar. Ahorita vamos a hablar precisamente porque son difíciles a veces de tratar a este tipo de personalidades por su aspecto muy, muy introvertido. Pero yo creo que más de uno, a lo mejor de los que estamos escuchando esto, nos hemos topado con este tipo de personalidades. Bien lo dices tú, y yo creo que sí, pero hay que hacer el recalco porque mucha gente sigue a lo mejor teniendo, yo espero que no, el estereotipo del emo como la Sí, persona nada más triste e infeliz porque sí, pero realmente no. La gente que a lo mejor conozca un poquito más de esta, considerada en su momento como tribu urbana, de los emos, realmente sí tenían una filosofía detrás muy interesante, muy sí, rica, son que bastante profundos, es claro, filosófico. O sea, a mí se me hace más fácil explicarlo de esa manera, pero la verdad es que no es como que ataque o como que esté claro, juzgando, ¿no? Esa imagen. Además, de hecho, dicen por ahí que todos tuvimos nuestra fase emo en la adolescencia. No sé si sea verdad, tal vez no la identifico en mí, ok, pero definitivamente hay aspectos que nos agradan bastante, o sea, que nos llaman la atención de esta personalidad. También otro especie de prejuicio, pero que también virtud que tienen estas personas, ujú, es como la idea de que son muy intensas. Por eso sí, es que digo esta serie de End with E, porque es una protagonista que, claro, cuando la situación es triste o nostálgica y demás, pues siente que la vida se le acaba y no lo puede soportar y demás, pero su gran virtud es que también si el momento es muy feliz, pues evidentemente lo siente en su máxima expresión, lo escribe, o sea, tiene demasiada motivación, es una mente sumamente creativa y demás. Entonces, pues sí, la verdad es que la intensidad creo que hay que quitarle esa connotación negativa porque pues las personas intensas finalmente disfrutan la vida, ¿no? claro, Puede que la sufran más, pero también la disfrutan. exactamente. Y creo que, digo, estos son muchos de los puntos como un poquito positivos de estas personas, pero como todo, y no necesariamente es malo que hayan partes negativas, pero evidentemente cuando un tipo 4 llega a estar desintegrado o lleva a los lugares a un extremo, sí tiende a tener ciertas actitudes un poquito perjudiciales para ellos mismos, obviamente, y en algún momento a lo mejor para los demás, pero en este caso, sobre todo en esta personalidad, para ellos mismos. Y es que precisamente los tipo 4 se caracterizan por un sentimiento como de carencia o a veces con tenerse una mala concepción de imagen de ellos mismos, que se puede a veces intuir como que no se quieren a ellos mismos, pero a lo mejor a veces no es tanto eso, sino que realmente nada más se tienen una autopercepción distinta y curiosamente tiene un defecto muy, pues no diría que fuerte por el tema, sino por la relación con los demás, expandiéndolo un poquito, que es que esto con respecto a otros, por ejemplo, en comparativa con el 2 que vimos que el 2 es un poquito más amoroso, el 4 sí tiene a tener es muy difícil que tenga una cierta relación amorosa con los demás, por lo mismo de que es un poquito más arraigado y tiende un poquito a desvalorizarse cuando está desintegrado, que al final cae en el, no estereotipo, pero sí diría en el hecho de el daño al rechazo por parte de otra persona. Y creo que esta conducta realmente los persigue mucho, porque es a veces como el sentirse como por qué me quieren o por qué no me quieren más que otras personas o algo así, ¿sabes? Entonces sí es como a veces un poquito negativo que estas personas se desintegren hacia estos puntos porque tienden a ser más complicado su interacción con los demás. Sí, pues recapitulando o haciendo un resumen de todo lo que has dicho, em, efectivamente son como los campeones de la introversión. Sí. Creo que incluso les ganan a los 5, que ya son personas bastante introvertidas. Ujú. Em, Efectivamente, pues, pueden ser bastante nostálgicos y demás. Respecto a la cuestión de pareja, como dices, creo que cuando sufren una ruptura o tal vez una decepción amorosa,
pues puede ser como lo peor para ellos, ¿no? Y otro juego de opuestos que les quería comentar que existe entre 3 y 4 es Ujú, que 3, por ejemplo, tiene una estructura un poquito más narcisista, ¿no? O sea, como claro. enalteciendo sus virtudes, mientras que el 4 tiene una perspectiva como un poco más depresiva, ¿no? Como que no valora tanto lo que tiene y demás, ¿no? Evidentemente estoy hablando de las partes más negativas, no estoy Ujú. diciendo que, que las personalidades 4 sean depresivas, no todas, pero esa sería como una cuestión típica a la que podrían llegar, pues. Claro. Y justamente, bueno, justamente esta parte de introversión es muy importante a lo mejor para desentrañar un poquito esta personalidad, a lo mejor para las personas que no son muy afines a estas teorías de personalidad, como es mi caso a veces, porque sí ayuda mucho a entender cómo lo viven. Yo, por ejemplo, me considero una persona no extremadamente introvertida, pero sí en alguna medida una mayoría de introvertido, y a veces sí haciendo como un barrido de lo que son las cualidades del tipo 4, identifico algunas cosas que a mí me han pasado, por ejemplo, y que a veces sí son muy importantes, sobre todo cuando nos topamos con una persona que ella misma se identifica como un tipo 4, porque recuerden que el enneagrama no es para etiquetar a los demás, sino más bien para conocerse a uno mismo. Entonces, si a lo mejor te topas, Autoconocimiento, exactamente, así es. te topas con una persona del tipo 4, yo al menos lo que he visto, y al menos a mí así me gusta a veces que me traten desde el aspecto introvertido, y creo que a veces eso ayuda mucho, es que muchas veces, bueno, al menos las personas introvertidas en general, me incluyo, tendemos a tener muy pocos amigos o muchas como personas cercanas, y a veces, sí, como dices tú, o sea, ciertas rupturas, pero no solamente en pareja, sino con amigos, sí tiende a ser como muy difícil a veces de superar. Y por lo regular, yo sé que a muchas personas como que se les hace muy complicado, pero sobre todo creo que a los tipo 4 por este aspecto de introversión, sí es muy importante a veces que cuando te consideran un amigo o una persona cercana, sí tengas el tiempo de escucharlos y de apoyarlos, no como a ti te gustaría que te apoyaran, sino en su debida proporción con ellos, porque a mí me ha pasado, y leyendo un poquito del tipo 4, y es que muchas personas, por ejemplo, poniendo la situación para a lo mejor tener un mejor contexto, cuando a lo mejor uno se siente mal, lo que suelen hacer muchas personas es animarte de cualquier manera. Y muchas veces, en general, las personas introvertidas y también las personas con tipo 4 a veces no les gustan que cuando están tristes los quieran forzar a sentirse animados, pero sí a que a lo mejor los estén acompañando o que los entiendan su percepción, perdón, de cómo ellos ven las cosas, a lo mejor que consideran tristes o que consideran melancólicas, en vez de a lo mejor Sí. criticarlos y decirles, no, estás exagerando o no, estás demasiado negativo, sino que a veces pues así lo ven ellos, y a veces eso tiende más a alejarse con una persona que ya de por sí es un poquito alejada del resto. Sí, pues pueden sentir que no le están dando validez a Claro, sus emociones. Entonces daña bastante, ¿no? O sea, por eso es que la crítica puede ser como que son personas bastante intensas, pero definitivamente no son falsas. O sea, cuando dicen que sienten algo, de verdad lo están sintiendo claro. así, ¿no? No es que lo estén exagerando. Entonces, pues efectivamente, creo que aprender de cada una de los eneatipos ayuda a mejorar tu comprensión. Como dices, al contrario de etiquetar, creo que es o debiese ser para empatizar. Creo que la empatía es una palabra clave en ese sentido. Y para una personalidad que tiene emociones tan profundas y tan Claro, fuertes como el eneatipo 4, pues creo que la empatía todavía más fundamental es. exactamente. Y que de hecho es un poquito complicado, como ya lo hemos dicho, a lo mejor suena muy repetitivo, pero sí es importante siempre destacarlo, que tiene una habilidad muy, 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 a lo mejor compleja, porque si bien como dices tú, tienen la capacidad de experimentar, darle sentido a la vida a un nivel muy profundo, a lo mejor que a diferencia de los demás, porque precisamente ellos lo observan desde lo personal y precisamente le dan un valor agregado a todo lo que observan y a todo lo que sienten, también tienen por su contraparte, a ser a veces un poquito, pues, muy sensible a veces, o tienden a ser muy,
sí, a veces como que muy alejado, muy rebelde, muy a la defensiva, cuando a veces se le critica o a veces cuando se siente solo. Y muchas veces sí es importante a veces entender cómo lo vive la otra persona para poder empatar mejor con ellos. Sobre todo porque a diferencia a lo mejor de otras personalidades, estas personas sí tienen a hacer lazos muy fuertes con las personas que consideran cercanas. Entonces también es muy importante a veces como entender que para lo que a uno significa a lo mejor un amigo de X, a lo mejor para estas personas en específico, o este tipo de personalidades, mejor dicho, es mucho más cálido o es mucho más fuerte la conexión con otra persona, y eso también hay que valorarlo bastante, porque eso va a ayudar mejor a que se sientan más integrados y evidentemente van a sacar a relucir las mil virtudes que tienen estas personalidades, ¿no? Sí, bueno, estaba pensando como de qué manera contestarte porque Sí, pues creo que explicaste bastante bien el fenómeno, pues, pero sí, pues creo que conviene acercarnos al mundo de estas personalidades en el tipo 4, a pesar de que en general sean personalidades que tal vez se cierren un poco, ¿no? Es como esta frase de, claro. pues no sé, abrázame cuando menos quiera porque es cuando más lo voy a necesitar. Puede Ujú. ser. O sea que estas personas necesitan una fuerte conexión emocional y de hecho vaya que la necesitan, pero no siempre lo demuestran o lo piden. También creo que una frase bastante cuatro es como esta de Frida Kahlo, me parece, quisieras todas estas cosas, pero si te las tengo que pedir ya no las Ya, quiero. sí, sí. Pues sí, es como bastante una postura 4, ¿no? Que por cierto creo que es un rasgo un tanto desintegrado, o sea, tanto es recomendable que nos acerquemos a las personalidades 4, pero también es recomendable que estas personas pues comuniquen sus emociones, ¿no? O sea, que no se vivan en esta soledad, ¿no? Como la del lobo estepario, Claro. porque pues todo lo que tienen por aportar al mundo, su creatividad, su intensidad, eh, pues su arte y demás, pues por supuesto que vale demasiado, pero efectivamente, ¿no? Pueden ser personas a las que hieres con facilidad también. Sí, y sobre todo, bueno, yo estaba tratando de buscar un ejemplo cuando teníamos planeado hablar precisamente de este eneatipo y justo una persona bastante conocida a nivel mundial, muy controversial, por supuesto, y que yo creo que sí representa muy buena parte de lo que es el eneatipo 4 es Michael Jackson, que yo creo que a lo mejor para algunos fanáticos como yo, que escuchamos mucho su música y lo seguimos como un artista, sí nos damos cuenta que tienen ciertas actitudes muy cuatro, porque Michael Jackson desafortunadamente sí tenía ser ese lado muy depresivo en ocasiones de su imagen con respecto a la sociedad, la razón por la cual muchas de sus cirugías y muchos de sus cambios físicos para a lo mejor ser más conocido entre muchas otras razones sociológicas, por supuesto, y que al final esta persona, lo pongo como ejemplo que evidentemente a lo mejor requiere un análisis más profundo, pero así viéndolo un poquito por encima, esta persona sí tenía ciertas actitudes tipo 4 porque él también encontraba mucha belleza, mucho sentido a la vida en muchas cosas y se había reflejado muchas veces en cómo él expresaba su arte y en la forma en la que se dirigía a los demás, siempre con un cariño y mucha introversión, pero cuando se enlazaba con otra persona era mucho cariño y que al final sí representaba mucho, creo yo, que es un buen ejemplo a lo mejor para algunas personas que a lo mejor les cuesta a veces ubicar como a qué nos referimos con un tipo 4 o un tipo 3. Creo que Michael Jackson sí puede ser como un ejemplo un poquito práctico de cómo ver a lo mejor un tipo 4. No sé tú cómo ves, Coqui. Sí, o sea, francamente no sé tanto de Michael Jackson, sin embargo yo estaba pensando más en Flor Amargo Ok, ahorita, que por ok, cierto Flor Amargo es como es un buen ejemplo porque no es la parte nostálgica típica, sin embargo podemos ver su intensidad y creo que al contrario, Flor Amargo está haciendo lo que normalmente no vemos en personalidades 4, que es animar la situación, ¿no? O sea, como parece que, y eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando estas personas sienten felicidad en lugar de nostalgia, también es increíblemente explosiva, ¿no? Como claro. expresiva. Entonces, pues, justo creo que Flor Amargo es de estos personajes en los que no hay puntos medios, como que la amas o la odias. A mí, francamente, me cae muy bien. O sea, mis respetos.
Creo, y porque muchas personas, no sé, hasta la han tachado como si fuese falsa, ¿no? Y al Ujú, contrario, yo creo que es una persona muy auténtica y actúa tal cual se siente, pero como que muchas personas no están acostumbradas a ver ese tipo de, pues de actuaciones, ujú. entonces por eso es que les pega, ¿no? Pero francamente me cae muy bien a mí la morra, pues. Ok, yo no, desafortunadamente no la conozco tanto, o sea, sí la conozco por el aspecto mediático, que ha surgido precisamente de gente que a lo mejor la adora, gente que a lo mejor no le agrada mucho su personalidad. Tendría yo que conocer un poquito más de ella, pero por la descripción que hace, sí parece ser un tipo 4 bastante interesante, porque sí no suelen ser de los tipo 4 en general, aquellas personas que inciten a, como a poner el ánimo en los demás. Por lo regular siempre tienden a alguien más a meter el ánimo con ellos, y se me hace bastante interesante. Y desafortunadamente, porque quisiéramos extendernos un poquito más en todo este análisis del tipo 4, que la verdad es muy interesante, y a lo mejor los personajes que esperamos y les invitamos a que nos pongan en los comentarios, nos den a entender para que veamos un poquito más cómo es esta perspectiva de los tipo 4, para futuros contenidos que les podamos ofrecer a ustedes. Coqui, no sé si quieras concluir con algo, un análisis final, un resumen. Mm, Pues también recordar el subtema en el eneagrama de las alas, porque yo que soy Claro. personalidad 5 tengo un ala 4. Entonces, Mm, simplemente para recordarles que siempre que tienes una personalidad, tus alas son las personalidades que tienes a tus lados y van a influir bastante en ti, ¿no? Entonces, le tengo un especial cariño a la personalidad 4 porque yo diría que es mi ala más fuerte y creo que mm, es una de las cosas que me hacen pues una persona creativa, al menos para mis estándares sí me considero así. claro. Y, y creo que una persona que también puede sacar de allí la motivación para sus proyectos, ¿no? Ok, sí, muy bien. Sí, justamente, a lo mejor es un aspecto que a lo mejor no abordamos tanto ya a partir de estos tipos, la parte de las alas, pero sí es muy importante el enneagrama, que ya a veces los topamos en los otros, en las alas de los otros eneatipos, por ejemplo, en el eneatipo 2 o en el eneatipo 3 ya observamos un poquito las alas que tienen con estos eneatipos, y a veces pensamos que es un poquito repetitivo, pero si quieren que volvamos a incluir la parte de las alas, nosotros podemos explicarlas con mucho gusto para que sea un poquito más entendible a qué nos referimos en todo esto. Y sí, afortunadamente se nos acaba el tiempo, pero los queremos seguir invitando a que revisen estos contenidos que estamos subiendo, que la verdad creemos que es muy interesante y muy intuitivo para las personas que a lo mejor son un poquito ajenas del tema o que les interesa empezar a reflexionar sobre las diferentes personalidades que podemos llegar a observar en nosotros mismos y a lo mejor en los demás, para tener una mejor convivencia, y simplemente que sea un ejercicio de autoconocimiento, sobre todo, ante todo, para poder entender y poder cultivarnos un poquito mejor de muchas cosas que a lo mejor nos han pasado y nos definen por cómo somos y lo que somos. Entonces, les invitamos a que sigan revisando nuestro contenido, que sigan revisando el resto de los demás podcasts que sacamos. No solamente tenemos este, sino tenemos otros más con diferentes temáticas y diferentes temas a veces a abordar, unos más tranquilos, otros un poquito más serios, donde a lo mejor hacemos análisis un poquito más diferentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, suscribirse, ahí pueden ver a veces las transmisiones en vivo donde las realizamos, o si están escuchando esto en Spotify o en YouTube, las dos plataformas están disponibles nuestros capítulos en cuanto los vayamos soltando. Los invitamos mucho, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión de cualquiera de nuestros podcasts y seguiremos con los diferentes eneatipos en próximas emisiones. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.